Muy buenas tardes, Dios te bendiga, amado hermano, amigo, familiares, conocidos, compañeros. Les saluda el hermano Alejandro Martínez de la Iglesia Nuevo Mandamiento. Pues nos disponemos a celebrar nuestro servicio dominical en esta preciosa tarde de domingo, una tarde agradable para alabar y glorificar el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quisiera comenzar con una oración para que podamos pedirle la guianza al Espíritu de Dios para todo lo que vamos a hacer el día de hoy, para que Él bendiga todo lo que vamos a hacer el día de hoy. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, Señor, por su amor, por su misericordia, Señor, por este momento que a pesar de todas las circunstancias, Señor, de incertidumbre que se está viviendo a nivel global, Señor, nos dejas esta oportunidad a través de estos medios, Señor, de poder llevar a cabo, Señor, nuestro servicio, Señor bendito. Señor, le suplicamos, Señor, que usted bendiga, Señor, a Nuevo Mandamiento, a cada uno de mis hermanos, Señor, que están inscritos, Señor, en el libro de la vida, Señor, a cada uno de los hermanos que tienen disposición de poder, Señor, compartir con nosotros esta tarde, Señor, agradable para adorar y bendecirle, Señor. Bendígalo, Señor. Bendiga, Señor, el momento de alabanza, de adoración que vamos a tener esta tarde, Señor. Pero sobre todo, Señor, le suplicamos, Señor amado, que sea usted, Señor, usando mis labios, Señor, para poder meditar la palabra juntamente con todo aquel que nos está acompañando, Señor, especialmente con mis hermanos, Señor, de Nuevo Mandamiento, donde quiera que estén, Señor bendito, permita que podamos llevar, Señor, este culto, Señor bendito, con entendimiento, este culto, Señor bendito, agradable, Señor, y vivo, Señor, en donde podemos presentar nuestras almas, nuestros cuerpos y nuestros espíritus, Señor, delante de su presencia, Señor. Permite que podamos llegar, Señor, con la actitud correcta, con los sacrificios, Señor, que usted, Señor, está pidiendo a través de su palabra, con esos sacrificios que a usted le agradan, Señor. Es un corazón contrito y humillado, Señor. A pesar de cualquier circunstancia, permita, Señor amado, que podamos renunciar, Señor, a cualquier circunstancia emocional y podamos, Señor, depositarnos en esta hora para poder adorarle y bendecirle y disponer nuestras mentes y nuestros corazones ante su palabra, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret oramos. Amén y amén. Bueno, me gustaría saludarte también con un salmo esta preciosa tarde. Tengo el Salmo 28, voy a leer la nueva traducción viviente, Salmo 28, voy a leer el verso 1 al 2 y consecutivamente voy a leer desde el verso 6 al verso 9. Ese salmo impactó fuertemente mi corazón, es un salmo de David en donde él hace una plegaria a Dios, pero él dice, aparentemente estaba en el templo, dice que él extiende sus manos al lugar santísimo y es ahí donde encuentra la respuesta a su plegaria y da resultado a la alabanza, a la acción de gracias. Leamos esta tarde Salmo 28, verso 1 y 2, luego leo del 6 al verso 9 y leo la preciosa palabra del Señor en el nombre de Jesús. A ti clamo, Señor. A ti clamo, Señor, roca mía. No te desatiendas de mí, porque si guardas silencio, ya puedo contarme entre los muertos. Oye mi voz suplicante, cuando a ti acudo en busca de ayuda, cuando tiendo los brazos hacia tu lugar santísimo. Bendito sea el Señor, que ha oído mi voz suplicante. El Señor es mi fuerza y mi escudo. Mi corazón en Él confía. De Él recibo ayuda. Mi corazón resalta de alegría. Mi corazón salta de alegría y con cántico le daré gracias. Señor, es la fortaleza de tu pueblo, un baluarte de salvación para su ungido. Salva a tu pueblo. Bendice a tu heredad y cual pastor, guíalos por siempre. Una vez más, Señor es la fortaleza de su pueblo. El Señor es la fortaleza de su pueblo y un baluarte de salvación para su ungido. Salva a tu pueblo, bendice a tu heredad y cual pastor, guíalos por siempre, donde quiera que estén y los que estemos presentes aquí en esta tarde. Entremos pues entonces para poder llevar un tiempo de adoración a nuestro Dios esta tarde. Santo, al altar de bronce, Señor,
Wow, una, un momento agradable. Espero que no te hayas perdido la oportunidad de poder levantar tus ojos al cielo, de poder adorar, de poder bendecir a través de esos cantos tan preciosos y de lo que está diciendo ese canto. Precisamente de eso vamos a estar hablando el día de hoy, de, eh, de, esa, de ese privilegio que tenemos nosotros como creyentes de poder ahora entrar al lugar santísimo, especialmente en esta época en la que la tradición, la costumbre está tomando en cuenta este día domingo como un domingo especial y toda la semana. Es una buena oportunidad para poder meditar en la palabra del Señor y poder meditar en ello también este momento quisiera compartir contigo. Recuerda que meditar la palabra de Dios tiene que ver con que tengamos que leer, repetir, para que nuestra mente se vaya repitiendo hasta que llegue al corazón y se haga vida. Verdaderamente forme parte de nosotros y terminemos por entenderlo y caminemos en fe por esas verdades de las Sagradas Escrituras. En esta tarde quisiera que abrieras tu Biblia en la carta a los Hebreos, capítulo 10, verso 19 al verso 25. Carta a los Hebreos, capítulo 10, verso 19 al verso 25. Tengo en esta tarde la versión de las Américas. Así es de que leo la bendita palabra del Señor para gloria del Padre, del Hijo y en la unción de su Espíritu Santo. La letra dice de la manera siguiente: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado y de mala conciencia, nuestro cuerpo lavado con agua pura. Sobre todo, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Verso 24, y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Me gustaría leerte también el verso 35 al 37. Por tanto, no desechéis vuestra confianza. Por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa. Porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayas hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo, o más mi justo, dice el Señor, vivirá por la fe. Y si retrocediere, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Hemos orado, hemos adorado. Esta tarde es tiempo de compartir, de meditar la bendita palabra del Señor. Es una buena oportunidad. La carta a los Hebreos básicamente está dirigida a judíos convertidos al cristianismo en el primer siglo. Muchos dicen que está como el 69, 70 después de Cristo que fue escrita esta carta, y es precisamente aquellos creyentes que creyeron por la palabra de los apóstoles. Aquellos 120 que estuvieron allí en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos y los hizo ser testigos.
Y era curioso que fueron llevados, primeramente la orden era ir a Jerusalén. Entonces fueron convertidos muchos a ellos. Dice la escritura, el libro de los Hechos, que en el primer sermón que el apóstol Pedro predicó, fueron 3,000 almas que reconocieron a Cristo como Señor y Salvador. ¿Y qué mensaje fue el que él predicó? Que les estaba diciendo, certísimamente, ciertamente, dijo, ciertamente, a ese Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dice la escritura de una manera preciosa. Libro de los Hechos, capítulo 2. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a ese Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Sepan pues ciertísimamente que a ese Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír ese mensaje, 3,000 almas reconocieron a Jesús como el Señor de sus vidas. Le confesaron como Señor. Y de esa manera, por fe, obtuvieron la vida eterna. De esa manera, dice que perseveraran, dice la palabra. Dice que esas personas, dice que todos estaban, dice la escritura, Hechos capítulo 2, versos 44 y 47. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían todas las cosas en común, vendían todas sus propiedades y sus bienes y las compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. El Señor añadía cada día al número de ellos los que habían de ser salvos. A ese pueblo se está dirigiendo el libro o esta carta a los hebreos. Y curiosamente, amados, también dice que también estaban dentro de ese grupo de judíos convertidos al cristianismo. Dice la escritura que también estaban sacerdotes del orden levítico. Estaban también ahí sacerdotes incluidos. Estoy tratando de buscar la cita bíblica, a ver si la encuentro esta tarde. Hechos capítulo 6, verso 7. Y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. A ese pueblo, básicamente judíos convertidos al cristianismo, es dirigida esta carta a los hebreos. El autor, hay un debate teológico, muchos dicen que es Pablo, muchos dicen que es Bernabé, Apolos. Lo cierto es que es el Espíritu Santo. Pero esta carta está llena de símbolos levíticos, de simbología levítica de lo que era el antiguo pacto y el nuevo pacto. Ahora, ¿qué estaba pasando con este pueblo? ¿Por qué el autor exhorta a la perseverancia? ¿Por qué el autor está hablando en esta tarde para exhortar a la perseverancia? Y les dice, no solamente exhortar a la perseverancia, sino que les está diciendo, les dice, por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, porque tenéis necesidad de paciencia para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Qué es lo que estaba pasando con este pueblo? ¿Qué pasa? Que estaba ocurriendo una decadencia espiritual con ellos. Quizás la presión de los mismos judíos que los acechaban, queriendo evitar una revuelta, según ellos, como la que había pasado con Jesús,
una revuelta nazarena otra vez. Y les acechaban. Con todos los ritos que ellos hacían, con todas las costumbres que ellos ya habían entendido que no debían participar porque habían participado ahora de un nuevo pacto. Habían participado ahora de un nuevo trato con ellos. Todo era nuevo y todo era diferente a partir de ahora. Entonces, los judíos no lo pueden entender, los acechaban y siempre era una presión que tenían ellos. Independientemente de todo lo que pasaba en ese momento, la persecución que tenía, acuérdense que vivían en Palestina y todavía estaban bajo el dominio romano, de los cuales ellos siempre trataban de acecharles y ponerlos en evidencia, ponerlos en un coliseo para llevarlos como gladiadores cuando no lo eran, o los ponían a un circo romano para burlarse de sus debilidades, etcétera, etcétera. Era tan difícil la presión que ellos tenían. Por eso el autor o el Espíritu Santo decide escribir esta carta a los hebreos precisamente para poder reforzar la fe de los judíos. ¿Y de qué manera escribe él esta carta con todos esos símbolos levíticos de lo que era el antiguo pacto? ¿Cómo hace la comparación? Que era sombra y ahora se cumple. Y hace una explicación. Todo el libro de Hebreos tiene una comparación. Pero el propósito era reforzar la fe que se estaba perdiendo en ellos. Entonces, ¿qué son las dos cosas importantes que el libro de Hebreos les da que escribe para poder reforzar esa fe? Las dos cosas importantes es que les recordaba que Dios les había proveído un sacerdote y sacrificios perfectos por el pecado. Pero ese sacerdote, ese sacrificio perfecto había sido de una vez y para siempre. Contrastaba con lo que hacía la ley de la expiación del pecado, todos los ritos que hacían, porque los sacerdotes, dice la escritura, que ellos entraban una vez por año. El santuario y el tabernáculo estaban situados de tres maneras: los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Y al lugar santísimo solamente podían entrar los sacerdotes una vez por año. Y aún ellos mismos tenían que presentar sacrificios por sus propios pecados. Una vez por año entraban al lugar santísimo. Eran los únicos que tenían permitidos de parte de Dios entrar allá. Ahí por eso David decía, cuando estaba en el lugar donde estaba, dice, levantaba mis manos al lugar santísimo. Anhelaba estar en esa intimidad. Para nosotros el lugar santísimo ahora es la comunión íntima, la comunión personal, la presencia de nuestro Dios. Ahora, en aquel entonces había, de acuerdo a la ley, de acuerdo a las escrituras, si estás conmigo en el libro de Éxodo, capítulo 26, verso 29. Tomando en cuenta que nuestra lectura que nos aqueja el día de hoy con respecto a la perseverancia, el autor nos invita ahora que entremos al lugar santísimo con confianza por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró por vosotros por medio del velo, es decir, de su carne. Con respecto a la sangre, amado, ahorita dejamos pendiente esta escritura. Si tienes todavía el libro de Hebreos abierto, lo primero que el autor está invitando para que recuerden, para que recapaciten qué es lo que había pasado en sus vidas y perseveraran en la fe,
Él mismo, el autor, les dice, yo mismo, como testimonio, les explica, le dice, yo mismo padecí con ustedes, yo mismo fuimos y les ayudamos a las otras personas que no podían, como un aliciente para decirle, yo mismo estaba ahí. Pero recuerden que al principio, cuando tuvimos esa experiencia preciosa, estábamos dispuestos a ir a la cárcel y a morir por él. Pero en este momento, esa fe estaba decayendo. Por eso el escritor tiene que escribirle todo esto para poder que ellos aumenten su fe. Y lo primero que le dice, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Dice la escritura en el capítulo 9, el capítulo 8, perdón. Estoy buscando el sacrificio definitivo. Capítulo 9, verso 23 dice, por tanto fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas son mejores sacrificios que estos, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo para representar ahora en la presencia de Dios por nosotros, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros mismos. Detenidamente, por causa de tiempo, no voy a detenerme a ver, pero está comparando que el tabernáculo, el modelo que Dios le había dado a Moisés, era una figura, una sombra del verdadero, que era el celestial, y es donde Jesús se constituyó como sacerdote, y él entró, y está diciendo, él entró en representación nuestra, y no para ofrecer a sí mismo. Muchas veces, como el sumo sacerdote entró al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, lo hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y así como está decretado que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan. ¿Por qué tiene que escribir el escritor esto? Porque su fe estaba menguando, porque había una decadencia espiritual, y les está diciendo esta promesa, que entren confiadamente al lugar santísimo por la sangre preciosa de Cristo. Si la sangre de los machos cabrillos, de todos los sacrificios que hacían, dice que se repetía constantemente, y esa recordaba los pecados cada año se repetía. Y por eso en otra parte de la escritura dice que él dice, ciertamente todo sacerdote, 10:11, ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar el pecado. Pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Interesante, cada año los sacerdotes estaban ahí y ministraban de pie, porque los sacrificios tenían que ser continuos y se recordaban los pecados cada año. Sin embargo, Jesús dice que hizo un solo sacrificio, ese perfecto sacrificio, con su propia sangre, hasta la última gota de su sangre, fue como un cordero inmolado. Pero dice que una vez que entró y dio ese sacrificio, él se sentó a la diestra del Padre. ¿Por qué se sentó? Porque estaba consumado, porque ese sacrificio fue perfecto y quitó el pecado de una vez por todas para la humanidad y para todo aquel que lo cree. Y se sentó a la diestra de la majestad de Dios. Por eso, mientras que el que todavía practica ese rito de esos sacrificios,
Hacen memoria de sus pecados pasados. Pero para nosotros que ahora vivimos en el nuevo pacto, precisamente hoy es el primer domingo de cada mes, en donde nosotros hacemos memoria. Hacemos memoria de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y proclamamos su nombre hasta que Él venga. Pero ahora, cada vez que nosotros celebramos esta ordenanza del Señor, no estamos recordando nuestros pecados pasados. Estamos recordando que hubo un sacrificio perfecto y que esa sangre preciosa nos da ahora libertad para poder entrar al lugar santísimo. Porque Él nos ha constituido a nosotros que hemos creído un pueblo santo, real sacerdocio. Por eso no podemos, y era lo que les decía este escritor a los hebreos, no pueden quedarse en los atrios, no pueden quedarse en los atrios, porque ustedes ya tienen libertad, entren confiadamente al lugar santísimo, a la presencia de Dios, por la sangre preciosa de Cristo. Dice la escritura, ahora sí leemos, Éxodo capítulo 26, verso 29, cómo estaba estipulado esto. Éxodo 26, 29 o 30. La orden que se le da a Moisés: y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. También harás un velo de azul púrpura, carmesí y lino torcido, y será hecho de obra primorosa con querubines. Le está diciendo el modelo del tabernáculo, y le está diciendo las divisiones, y le está pidiendo que haga un velo púrpura, carmesí, torcido, que sea algo extremadamente precioso, primoroso. Y lo pondrá sobre 4 columnas de madera de acacia cubierta de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás ahí el velo dentro del arca del testimonio. Y aquel velo os será separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Qué significaba el velo entonces? Había un límite. No cualquiera podía entrar. Ese velo estaba puesto para que hubiese separación entre el lugar santísimo y el lugar santo. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando Jesús entrega el Espíritu? Leamos Mateo capítulo 27, versos 50 y 51. Mas Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba hacia abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Qué glorioso, hermano. Qué precioso ese velo que en el antiguo pacto estaba puesto para división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora, cuando Jesús se ofrece como Cordero de Dios en la cruz del Calvario, y cuando Él entrega el Espíritu, dice, el velo se rasgó de arriba hacia abajo. El velo se rasgó. ¿Qué quería decir? Ya no había división. Ahora había libertad para poder entrar por esa sangre que había sido derramada en la cruz del Calvario. Ya no necesitamos para todo aquel que ha creído en Cristo como Cordero de Dios, no necesitamos ningún otro sacrificio para poder entrar a la presencia de Dios. La palabra de Dios dice que ahí estaba Dios reconciliando consigo mismo. ¿Se acuerda que la escritura dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios? No podíamos tener esa comunión, esa intimidad. Aunque a veces orábamos en que a pesar de ello, y Dios a veces tenía cuidado de nosotros, pero de acuerdo a la ley, Él no podía. Estábamos alejados de la gloria de Dios. Pero ahora, por el sacrificio perfecto de Cristo, podemos entrar confiadamente
Y podemos hablar con Él a través de la oración. Y es lo que Él estaba diciendo, el escritor a los hebreos, les estaba diciendo, por favor, tomen esto en cuenta, tienen esa libertad para poder entrar confiadamente al trono de la gracia. Tienen esa libertad, le está diciendo. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo, cuando el velo se abrió, se rasgó por el sacrificio perfecto de Cristo. Ahora había un camino nuevo, un camino vivo, que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, podemos nosotros ahora hacer 3 cosas ante eso. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ante ese privilegio que les está recordando que Dios les había dado ahora, con promesas, les había dado precisamente a Cristo. Les había dado el sacrificio perfecto para que ahora puedan entrar confiadamente al trono de la gracia. Ahora, viene la conclusión de esta meditación. Podría ponerle las virtudes de todo creyente. Viene y le recuerda el escritor de los Hebreos a este pueblo a que se mantengan firmes en esas virtudes como creyentes. Porque ante esas verdades que he tratado de resumirlo así rápido, pero la intención de él es decirle qué terrible le decía a ese pueblo si no aprovechan estas prioridades de tanto valor. Cuánta deshonra para el Señor de todo lo creado si después de abrir el santuario de su gran tabernáculo al precio alto de su Hijo, los hombres desprecian tan elevado privilegio. Por eso el encabezado dice exhortación a la perseverancia. Ya les dio la razón por qué perseverar. Ahora va a exhortarlos, les está diciendo, ante este privilegio tremendo que Dios les ha dado a ustedes, les exhorta ahora. Estoy ahora en los versos 22 al 25. Le dice el verso 22, los exhorta a que se acerquen con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Si no quieren, dice, deshonrar al Señor con ese privilegio que les ha dado y que ustedes ya han optado, ya han tomado esa decisión, los exhorto, decía, a que se acerquen con un corazón sincero en plena certidumbre de fe. ¿Por qué les decía eso? Supongo que con todos los ataques que tenían, todas las circunstancias que vivían, lo hacían titubear y por un momento quizás dirían, ¿no será que Dios me está castigando porque ya no estoy haciendo la tradición y la costumbre? ¿No será que verdaderamente Dios está en contra de mí porque tomé esta decisión? Pero Él le dice, acérquense con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, no titubee. No titubee. Porque el justo por la fe vivirá. Porque que nos da la vida eterna es la fe cuando ponemos la mirada en Cristo Jesús. Ahora vivimos en un nuevo pacto y por eso le explica todo eso para que entiendan que no se han equivocado, que están haciendo lo correcto y los exhorta a que se acerquen con un corazón sincero, que no se dejen afectar por ninguna circunstancia. Iglesia, estoy seguro que muchos de nosotros como hijos de Dios, por todas las cosas que están pasando, es un momento que
que la palabra de Dios cae en nuestras vidas, que dice el Señor, orar, velad y orar para que no entremos en tentación. Sé que muchas cosas vienen por nuestra mente, muchos sentimientos encontrados vienen con nosotros y quizás podemos llegar hasta tener momentos de pánico, de desesperación, momentos de incertidumbre y cuántas cosas. Pero esta tarde Dios ha permitido que estés oyendo este mensaje para que de parte de Dios te diga, comprende todas las bendiciones que tienes, todas las promesas que tienes. Él prometió estar con nosotros aún hasta el fin del mundo. Él dijo que para todos los que le amamos, las cosas buenas o malas nos obran para bien. Es un buen momento para que también atendamos nosotros cualquier circunstancia que nos esté aconteciendo, nos esté agobiando. Quizás extrañamos el altar, el santuario, la comunión con los hermanos. Y eso es bueno, pero te invito a que no desmayes, a que ahí en tu casa, con tu familia, te acerques con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. No titubees, porque sin fe es imposible agradar al Señor. Sin fe no podremos ver al Señor. Por eso le dice, verso 23, la otra exhortación le dice, manténganse firmes. Mantengamos firmes la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. La siguiente exhortación es, manténganse firmes en la profesión, en lo que hemos profesado, en lo que hemos creído. Por nada del mundo vayamos a titubear. Es un buen momento ahora. Sé que va a ser un poco difícil, pero la Escritura dice que con ese poco de fe, si tuvieras un poco de fe como un grano de mostaza, creeríamos y irá creciendo. No titubees, no desmayes, amado hermano. La siguiente exhortación, por amor al tiempo, voy corriendo, está en el verso 24, dice, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Compañerismo, confraternidad. ¿Cómo apoyarnos? Sé que ahorita no nos hemos visto con muchos hermanos en la congregación o conocemos tantas personas, pero es el momento de que nosotros nos estimulemos al amor en las llamadas, nos llamemos, oremos, intercedamos para que sepamos que todo está bien. Y si podemos apoyar y colaborar en algo, ese es el momento. No decaer, no desmayar. Tenemos que afirmar la profesión de nuestra fe, tenemos que afirmar nuestra fe. Es lo que le decía a ellos. Ese es el momento que hoy necesitan estar más unidos que nunca. Estimúlense, como estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Lo último, verso 25 les dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Sé que esa ordenanza no la podemos llevar a cabo ahorita por las restricciones que tenemos. Pero después de que todo esto pase, cuidado de que podamos acostumbrarnos a poder tener comunión así, usando los vías, usando los medios, la media. Porque realmente el Señor nos invita que estemos en una comunidad de fe, que estemos apoyándonos, orando, exhortándonos nosotros los unos a otros. Porque es la voluntad de Dios que nos mantengamos en comunión, en una comunión de fe, en una comunidad de fe. Es un buen momento. Entonces, esta tarde, tú que has creído, que has confesado al Señor, es un buen momento. De parte de Dios te digo, y traigo esta exhortación a la perseverancia. Acerquémonos, mantengámonos firmes y consideremos cómo ese es un buen momento para estimularnos los unos a los otros a las buenas obras. Y sobre todo, cuando se presente la oportunidad, hoy más que nunca, volvamos a nuestras congregaciones a tener comunión, a aprovechar el momento. Sé que todo lo que está aconteciendo aconteció con ellos ante esas realidades. Cuando vino la presión, estaban decayendo en su fe. El pueblo de Israel, cuando andaba en el desierto, el Señor los llevó al desierto
para probar qué había en sus corazones. Esta tarde, ante todo lo que está aconteciendo, han dicho que son 2 semanas que vienen fatales, tremendas. Pero ¿cómo vamos a reaccionar los hombres, mujeres de fe, especialmente en esta temporada, cuando la nación está a punto de celebrar una tradición, una costumbre? Verdaderamente es un buen momento para que nosotros verdaderamente expresemos lo que hay en nuestro corazón. Fe, firmeza en nuestra profesión, confianza en la perseverancia, la fe. La fe, si quisiéramos ponerle un nombre a este título, podríamos decirle: la fe es el paso entre la promesa y la seguridad. La fe es el paso entre la promesa y la esperanza. Mantengamos firmes la fe. Podríamos llamarle también nosotros, por ejemplo, el llamado que se nos hace a que retengamos nosotros esas virtudes como creyentes, que no se pierdan, que es la fe, la esperanza, la comunión y el congregarnos. Que por nada del mundo esto que has estado zarandeando al mundo no vaya a afectar tu vida y mi vida como creyente, nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra comunión. Termino diciendo que la escritura lee y dice, capítulo 10, verso 36 o 35. Por tanto, pueblo de Dios, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa. Porque tenéis necesidad, pueblo de Dios, de paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo o mi justo vivirá por su fe. Y si retrocediere, mi alma no se complacerá en él. Y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden, para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Meditación de la palabra para el día de hoy. Entremos confiadamente al lugar santísimo. No importando cualquier circunstancia, no podríamos nosotros deshonrar al que nos llamó y entrar confiadamente a su presencia y descansar y encontrar el oportuno socorro. Y es ahí en su presencia donde se fortalece la fe. Es ahí en su presencia donde reafirmamos nuestra convicción como creyentes a pesar de. Y es ahí en su presencia donde empezamos a preocuparnos por los demás, a estimularnos al amor y a las buenas obras. Y es ahí en su presencia, después de que todo esto pase, podamos volver nosotros a nuestras congregaciones. Y ahora sí, a esos cultos gloriosos, valorando el privilegio que tenemos de poder estar en una comunidad de fe y juntos, a una sola voz, proclamar el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un privilegio poder compartir esta palabra contigo. Ojalá y que sea de bendición para ti. Quiero decirte que no desanimes. Quiero decirte que este es el momento en el cual podemos nosotros tener y llegar a encontrarnos con Él a través de la oración. Espero que esta palabra, esta meditación rápida por amor al tiempo, sea de bendición para ti. Es el momento en el cual quiero hacer la última oración para que esta palabra se glorifique, para que esta palabra sea vida en la vida de cada uno de los que la está oyendo. Padre, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, Señor. Usted conoce, Señor, mi deseo y mi corazón, Señor. Usted sabe, Señor, el momento que estoy viviendo, el tiempo que usted me ha dado, Señor, y las palabras en las cuales está aumentando, fortaleciendo mi fe, y de la misma manera que usted lo está haciendo a través de su palabra, Señor, que sea de bendición para todo aquel que ha escuchado esta palabra, Señor. Señor bendito, no queremos ser nosotros
Como aquella generación, Señor, cuando usted entró a Jerusalén, Señor, y se paró y miró, Señor, y dice su palabra que usted lloró ahí, Señor, y les dijo: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces he querido cobijarlos como la gallina cobija a sus polluelos, pero vosotros no han querido. Y le decía: si tan solo supieras el tiempo de tu visitación, si tan solo entendieras lo que puede ser tu paz. Era usted el que llegaba, Señor, a Jerusalén. Era usted, Señor, y los pocos que creyeron, Señor bendito, por alguna razón, Señor, su fe desmayó al ser usted puesto en la cruz del Calvario, Señor. Porque quizás alguno de ellos también estuvo en aquel grito: crucifícale, cuando eligieron entre el ladrón y usted, Señor. No así esta generación, Señor. No permita, Señor, que las circunstancias que están pasando, Señor, afecten, Señor, nuestra fe, nuestra confianza, nuestra certeza, Señor. Ayúdanos, Señor bendito. Venga de lo alto, Señor, que tu Espíritu Santo de una manera especial, Señor amado, ponga en nosotros ese deseo, Señor, de orar, Señor, ese deseo de escudriñar tu palabra, Señor, porque son ellas, Señor, las que dan testimonio de usted, son ellas las que apuntan a usted, Señor. Que cuando leamos las Sagradas Escrituras podamos, Señor, tener esa revelación, Señor, y así le conozcamos más, Señor amado. Padre, oramos, Señor bendito, e intercedemos, Señor, por esta nación, por el mundo entero, por todas aquellas personas, por los líderes que están en eminencia, Señor, que tienen que tomar, Señor, esas decisiones importantes donde quiera que estén, Señor. Tenga misericordia de todos los seres humanos donde quiera que estén, Señor. Por favor, Señor bendito, misericordia, Señor. Padre, gracias le damos esta tarde en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones. Tu siervo, tu servidor y amigo Alejandro Martínez y la Iglesia Nuevo Mandamiento. Bendiciones. Feliz tarde. Mi corazón me goza de palabras buenas. Te dejo aquí esta canción. Mis labios cantarán esta poesía a ti. Eres el más hermoso. ¿Qué tal? Dios te bendiga, bendiciones. Te habla el hermano Alejandro Martínez de la Iglesia Nuevo Mandamiento. Estamos situados o localizados en el 7333 Wilcox Avenue, en la ciudad de Carajay, California. Estamos pidiéndole a Dios que haya sido de bendición la palabra que hayas escuchado el día de hoy. Y si Dios ha tocado tu corazón a través de la palabra y has hecho esa confesión de fe, confesando a Cristo como tu Señor y Salvador, y tienes alguna duda, no dudes en llamarme.
Número de teléfono es el área 562-951-5846. Dios te bendiga, Dios te guarde, estamos a la orden. Petición de oración, consejería, estamos a la orden. Estamos suplicándole al Señor para que Dios nos ayude, especialmente en estos momentos difíciles de incertidumbre que estamos viviendo. Posiblemente estamos emocionalmente afectados, confundidos, turbados. Quizás no puedas dormir o algo que esté pasando. Estoy poniéndome a la disposición. Este es mi número de teléfono, acabo de mencionarlo. Dame una llamadita, podemos orar juntos. Dios los bendiga, Dios los guarde. Una vez más, su siervo Alejandro Martínez. Dios los bendiga, bendiciones.